alterna, ¿verdad? ¿Cuándo decimos que va a ser continua? Cuando nos veamos esta nomenclatura o esta simbología. Entonces, para nosotros este circuito va a ser continuo, ¿verdad? No es alterna. ¿Cuándo va a ser alterna? Cuando veamos la simbología, ¿no? Una ondita, una onda. Entonces, para nosotros va a ser un circuito cesado de alterna, cociente alterna. Bien, circuito cesado, ¿no? Eso significa no tiene ninguna interrupción, hay diferencia de potencial y cociente. O sea, cuando vemos, o sea, por decir, pongo aquí un interruptor, si está abierto, entonces no es circuito cerrado, ¿no? Sería circuito abierto. Pero si yo al interruptor o sea, pulso y lo cierro el circuito, ahí recién decimos que es circuito cerrado, ¿no? Acá, como ven, que dice circuito abierto, si la trayectoria de la corriente tiene alguna interrupción, ¿no? Entonces yo le he cortado, por decir, acá le he hecho un corte, entonces ya no es circuito cerrado, directamente es circuito abierto, ¿no? Ahora, ¿a qué denominamos circuito serie? ¿No? Cuando existen dos o más cargas. Acá, por ejemplo, en este caso tengo tres cargas. O sea, cargas lo denominamos, en este caso, a las resistencias, ¿verdad? Tenemos tres cargas o tres resistencias, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que le denominamos circuito serie. ¿Por qué le denominamos circuito serie? Porque está uno agarradito a la mano con otro, ¿verdad? O sea, principio con principio, final con final, sí, va a ir cerrándose el circuito serie, ¿no? Entonces, a eso es lo que le denominamos circuito serie, ¿no? Acá, ¿qué es lo que dice circuito? En el cual la corriente tiene una sola trayectoria, y eso es verdad, o sea, la corriente que va a circular en este circuito es la misma para esta y para esta, o sea, no puede ser diferente, o sea, va a ser la misma, ¿no? Entonces, la corriente es la misma, pero las cargas pueden ser diferentes tipos de cargas, ¿no? Ahora, la tensión, si hablamos de tensión acá en el circuito serie, va a ser diferente en este punto y en este punto. O sea, van a ser las tensiones muy diferentes. Y nos tendría que dar la sumatoria de esta más esta a los 60 volts. Por decir, aquí va a ser 25, acá otros 25, serían 50, aquí más 10, en los 60 volts debería haber. Eso sucede lo que es en corriente continua. En corriente alterna y es muy diferente. Entran lo que es números complejos ya, ¿no? Entonces va a variar en corriente alterna. Va a variar, pero muy poco, no debería variar casi mucho. La sumatoria de todas las tensiones en serie debería ser casi a la fuente de alimentación en alterna. No va a variar mucho, pero sí varía en alterna. En continuo no tendría que por qué variar. O sea, la sumatoria de tres tensiones tiene que ser la misma que esta, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos qué es el voltaje total acá, ¿no? ¿Qué es voltaje total en circuitos en serie? Entonces, vendría a ser lo que es, ¿no? Dice la sumatoria, dice la sumatoria de toditas las tensiones. Entonces, esta, ¿verdad? Si acá tengo 1.5 y aquí tengo 1.5, sumamos los tres, me va a dar los 4,5 volts, ¿verdad? Ahora, fíjense, positivo, negativo. Para sumar los voltajes tiene que ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, si yo le pongo al revés, fíjense ahora aquí, positivo, negativo, negativo, positivo, aquí ya lo estoy cambiando. Entonces, ¿qué me está haciendo? Que este le va a restar a este. O sea, 1,5 menos 1,5 se va a hacer los 0 y solamente va a haber una tensión de 1,5 volts. Acá, como ven, están los 1,5 volts. Entonces, cuando queremos sumar, entonces tiene que ser positivo, positivo, o sea, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, si acá lo hemos cambiado, ya no va a ser, ¿no? La sumatoria, ya va a ser diferente. Bien. ¿Qué es una resistencia? O sea, ¿qué es en concepto? ¿Qué es resistencia? No todos sabemos qué es resistencia, ¿no? Es la oposición al paso de la corriente, eso es la resistencia, ¿no? Pues acá yo tengo una resistencia, esta se está oponiendo, ¿no? Al paso de la corriente.
¿Y en qué se está transformando si se está oponiendo, en qué esa corriente, la corriente le está oponiendo, pero en qué se está convirtiendo esa? Por ejemplo, si yo pongo acá una hornilla para calentar por sí nuestra caldera, ¿no? Entonces, pero ¿en qué se está, qué se está convirtiendo esa energía? Si no le deja pasar la energía, ¿en qué se convierte esa energía, esa corriente? Se convierte en energía calorífica, ¿verdad? En eso se convierte. Por ejemplo, en las lámparas incandescentes, es la oposición al paso de la corriente, pero se está oponiendo, ¿por qué? Porque se va a convertir esa corriente en luz, ¿no? En energía lumínica, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere al paso de la corriente eléctrica. Convertir en algo, ¿no? Pues no se dejaría pasar normal, ¿no? Dejaría pasar y no se opondría, ¿no? Al paso de la corriente, ¿no? Eso es para nosotros lo que es una resistencia, ¿no? Así en concepto. Ahora, en tensión, ¿a qué decimos tensión? ¿O a qué llamamos voltaje? En concepto. Nos decimos, por ejemplo, es la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial. ¿Qué pasaría si en vez de que sea 60 voltios aquí yo le pongo 220 en alterno? Eso no significa que en este punto va a ser 110 y en este otro punto va a ser 110 y se van a sumar los 220. Eso es mentira, ¿no? Puede ser aquí 200 y aquí puede ser 20, ¿verdad? Y para llegar a los 220. Por eso decimos es la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial o de tensiones, ¿no? Eso sería en cuanto a tensiones, ¿no? Ahora, ¿qué es en concepto igual a la corriente? En corriente es la flujo de electrones que atraviesa un circuito, ¿verdad? A eso le llamamos también lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Acá tenemos intensidades, ¿no? Al tener la corriente una sola trayectoria, esta tendrá que ser la misma en cualquier, ¿no? Estamos hablando de la trayectoria de este punto. Y o sea, la corriente en aquí va a ser la misma, va a ser la misma aquí, va a ser la misma aquí. Lo único que va a variar va a ser las tensiones y su carguita, dependiendo, en este caso, la resistencia, ¿no? El ohmiaje que tiene. Ahora, ¿cómo hacemos, por decir, yo quiero hallar la resistencia total acá, una R total? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es la sumatoria, ¿no? Esta más esta va a ser la resistencia total. En este caso, fíjense, 50 más 60, 100, 110 más 90 vendrían a ser los 200 ohmios, ¿no? 50 más 90 más 60, entonces la resistencia total sería 200 ohmios. Entonces, yo puedo dibujar acá esta fuente de 60 más una resistencia. Esa va a ser la resistencia total, que va a ser de 200 ohmios. La tensión, hemos visto que va a ser la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá una resistencia, por ejemplo, aquí yo tengo una resistencia, ¿verdad? Tengo lo que es la corriente. ¿Y cómo puedo hallar la tensión? Por la ley de Ohm solamente, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Ohm en función a la tensión? Que nos dice que es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Ahora, en este caso, por ejemplo, B1, acá acá lo vamos a dibujar, a ver, éxitos, vamos a ponernos, voltaje va a ser, dice, los voltajes, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, voltaje 1 va a ser igual, dice, a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Eso conocemos. Tengo la corriente, que es en este caso es de 300 miliamperes, pero yo no puedo ponerlo como 300 miliamperes, tengo que ponerlo siempre en amperes. Fíjense en este caso, acá. Voltaje 1 dice que va a ser igual a los 0,03, que es en amperes. Esto ya lo está convirtiendo, es 300 miliamperes, lo está convirtiendo acá en amperes, por
los 50 ohms, acá también los 50 ohms. Entonces, ¿no? Entonces hemos aplicado, ¿no? Voltaje 1 va a ser igual a la cociente por resistencia, ¿no? Y al hacer la operación tengo 15 voltios. Entonces, acá, en tres terminales de resistencia 1, voy a tener 15 voltios, ¿no? Entonces, hago lo mismo para los otros, ¿no? Entonces, hago lo mismo para lo que son la R2 y la RT. La cociente va a ser la misma. Lo único que está cambiando es la resistencia, ¿no? Su valor. Entonces, fíjense, acá va a ser, al hacer la operación en la R2, su voltaje va a ser 27, ¿no? Y el voltaje en el punto 3, acá va a ser de 18. Ahora, si lo sumamos los tres, me va a dar los 60 voltios. Acá están los 60 voltios, ¿no? Entonces, vendría a ser lo que es la sumatoria de voltajes, lo que es en corriente continua. Bien, entonces ya hemos visto lo que es el voltaje total, o sea, directamente la sumatoria, ¿no? Y también sabemos cómo podemos hallar en circuito en serie. En circuito en serie va a ser la cociente la misma. La que va a variar son las tensiones. Ahora fíjense acá, en 50 ohmios es 15 voltios, en 90, 27. O sea, a mayor resistencia va a ser mayor el voltaje también. Fíjense, cuanto mayor es la resistencia, en este punto su tensión también va a ser mayor. Fíjense, al hacer el ejercicio, nos está dando un voltaje mayor, ¿no? Acá, como tenemos una resistencia de 15 ohmios, entonces su tensión es bajita, ¿no? Entonces, a medida que vamos subiendo más la resistencia, su valor de la resistencia, el voltaje también va a ir subiendo. Ahora, ¿a qué es igual las potencias? Dice. ¿A qué son las potencias? Dice que es igual a la sumatoria de todas las potencias. Por ejemplo, si yo tuviera acá, puedo hallar, ¿no? Una vez que ya he hallado, por decir, la tensión y la cociente, puedo hallar la potencia. Lo mismo en los tres. ¿Qué nos dice? Para hallar una potencia total del circuito, dice que va a ser igual a la sumatoria. ¿Dice? Va a ser igual a toda la sumatoria de todas las potencias. En este caso vendrían solamente tres potencias, ¿no? Potencia 1, potencia 2, potencia 3. Aquí entonces, ¿qué sería? Potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Y con eso podemos hallar lo que es la potencia. Ahora vamos a ver la aplicación acá ya numéricamente. Tenemos, dice, una fuente de tensión de 100 voltios. Tengo tres cargas, una de 40, o sea, una de 40, otra de 40 y otra de 60. Y otra de 60, o sea, tengo dos de 40 y dos de 60. Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo la corriente total, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para hallar la corriente, primeramente tengo que hallar la resistencia total, ¿verdad? Una vez que tengo la resistencia total, tengo tensión, puedo hallar corriente, ¿verdad? Acá 40 más 40 serían 100, 200 acá. Fíjense, la R total va a ser, dice, 40 más 40 más 60 más 60 y la resistencia total va a ser de 200 ohms. ¿No? Estoy sumando solamente acá las resistencias para obtener la resistencia total. Ahora, ¿a qué va a ser? O sea, acá también ponemos la ley de Ohm, ¿verdad? Esta ley de Ohm. Acá vamos a copiarlo. Acá, ¿no? Esta va a ser, o sea, por la ley de Ohm, yo digo voltaje igual por la corriente por la resistencia. Si yo despejo de acá la corriente, va a ser igual al voltaje sobre resistencia. Acá, fíjense. La I total va a ser, dice, ¿a qué? Al voltaje sobre la resistencia. Voltaje tenemos de 100 voltios. Acá están los 100 voltios por la R total, la resistencia total. Tenemos de 200 ohms. Acá tenemos los 200. Si hago esta operación, me va a dar a 0,5 amperes o 500 miliamperes, ¿no? Para hacerlos, para meter lo que es en una ecuación, siempre tengo que trabajar en amperes y nunca en miliamperes. Como conocimiento está bien, con 500 miliamperes, pero para trabajar ya tienen que ser siempre en amperes, ¿verdad?
Entonces llega ya la corriente que va a decir de 0,5. O sea, esa 0,5 amperes va a circular por todita así. Ahora la tensión en aquí tendría que ser la misma, ¿verdad? Como hemos visto la anterior, por ejemplo, a mayor resistencia, mayor tensión. Aquí tendría que ser la misma en estos dos, y la tensión tendría que ser, o sea, la tensión en esos dos puntos tendría que ser la misma, ¿verdad? Porque son de la misma unidad, la misma resistencia, en este caso de 40 a 40, entonces la tensión en ambos, en esos dos va a ser la misma. Y aquí, por decir aquí, mira, la tensión me sale, por decir 40 acá, entre las dos sumados, si por si 20, 20 tendría que ser 40, ¿verdad? Y para 100 me faltaría 60, entonces va a quedar aquí 30 y aquí otros 30 volts. Y se sumarían 30 más 30 más 40, los 100 volts vendría a ser, ¿no? Entonces, de esa manera también puedo determinar lo que es la tensión. Y así directamente a simple vista veo, como son iguales acá estas resistencias, entonces la tensión tiene que ser igual. Acá esta resistencia es la misma que esta, entonces la tensión en este punto, que en este punto tienen que ser la misma. ¿Por qué? Porque está circulando la misma corriente entonces, ¿no? Entonces, y la sumatoria de estas tensiones tiene que darme los 100 voltios, ¿no? Acá vamos a ver otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos está dando en potencias. Fíjense, potencia 1 dice 100 vatios, y aquí me dice la corriente I2 que dice 500 miliamperes, y aquí solamente me está dando el valor de la resistencia, ¿sí? Ahora, ¿a qué va a ser la I total? Dice, va a ser a la I total, o sea, esta corriente va a ser, ¿a qué va a ser igual? Dice, va a ser igual a esta, va a ser igual a esta, va a ser igual a esta, ¿verdad? Si tenemos la I2 que está circulando por acá, entonces tiene que circular por lo mismo, ¿verdad? Entonces la I total me tiene que ser lo mismo, o sea, los 500 miliamperes que está circulando por esta carguita, me tiene que circular lo mismo por todo este circuito. Fíjense aquí dice, ¿no? I total va a ser igual a I1, I2, igual a I3, o puede ser hasta IN, ¿no? Dependiendo de cuántas cargas tengas. En este caso tenemos 3 cargas. Entonces la corriente, como está circulando por I2 500 miliamperes, la corriente por aquí va a ser igual a 500 miliamperes, lo mismo que por aquí va a ser los 500 miliamperes, ¿verdad? Entonces acá, fíjense, acá dice los 500 miliamperes, ¿no? Entonces tengo la corriente total que va a ser de 500 miliamperes, ¿no? O 0,5 amperes, ¿no? Un ampere, ¿cuántos miliamperes tiene? 1000 miliamperes, ¿verdad? Solamente conversión de unidades. ¿A qué va a ser el voltaje total? A este. Va a ser, dice, la corriente total por la resistencia total, ¿no? Acá, por ejemplo, ya no está dando una resistencia total. La resistencia total dice que va a ser de 200 ohmios. Entonces, como tengo la I total, que es de los 0,5 amperes o 500 miliamperes, por la resistencia total. Tengo una resistencia total como dato que es de 200 ohms. Entonces, el voltaje acá, al hacer esta operación de 0,5 multiplicado por 200, me da 100 voltios. Entonces, acá me va a dar esa tensión de lo que va a ser de 100 voltios, ¿verdad? Ahora puedo hallar, ¿no? En este caso, sus tensiones también puedo hallar. Por ejemplo, en el punto de la resistencia en I3, o sea, el voltaje en este punto, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a la corriente por su resistencia. Tengo una acá, ¿no? Y 3 va a ser por la resistencia. Pero I2 es igual a 3. Entonces digo, voltaje acá. Voy a reemplazar solamente en esto. La corriente tengo que es de 0,5. Más su resistencia, ¿de cuánto es? En este caso es de 24. Pongo 24 y el voltaje en este puntito va a ser 12 voltios, ¿verdad? Y ya encontrando la tensión también en este punto. Acá, por ejemplo, puedo hallar también, ¿no? Pero necesito de qué carga, cuánto es la carga acá, de qué valor este valor de la resistencia es, ¿no? Entonces, puedo hallar también ese valor. Bueno, para el punto 1, acá, en este punto 1, potencia es igual a qué? A voltaje por intensidad, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en este punto ya potencia va a ser igual a voltaje, esta que está dividiendo pasa a multiplicar, va a ser potencia igual B por I,
¿verdad? Entonces yo digo voltaje, yo despejo de esta voltaje va a ser potencia sobre intensidad. ¿Tengo potencia? Sí, tengo potencia. ¿Tengo intensidad? Sí, tengo intensidad. Entonces puedo hallar el voltaje también en ese punto, ¿no? La potencia debe ser de 10 vatios, acá están los 10 vatios por la corriente. La corriente que está circulando por todo esto es 0,5 amperes, 0,5. Voltaje 1 va a ser 20, ¿no? Ya por diferencia, yo digo acá es 20 y el otro había sido 12 voltios, serían 32, ¿verdad? 32 menos 100 serían 68. Más o menos en I3, acá fíjense, en la corriente en acá, la tensión, fíjense en este punto. Si ya, sin necesidad de hacer cálculos, ya digo, ¿no? Que va a ser 68 volts, porque tiene que ser, porque es la sumatoria, ¿no? De estas tres, esta más esta, me tienen que dar los 100 volts. Pero ya he hallado esta, entonces hago diferencia, ¿no? Esta más esta, menos esta, entonces me va a dar este valor de la tensión, ¿no? Acá es lo que está haciendo, ¿no? Ahora, también podemos hallar la resistencia de R1, acá. Aquí es igual, si ya tengo la tensión, tengo la corriente, entonces por la ley de Ohm solamente digo voltaje I por R, ¿verdad? Entonces de esa manera también puedo hallar lo que es la resistencia. O puedo hallar en función a la potencia también, fíjense en este caso, la R1 va a ser igual a la potencia sobre la corriente, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tengo, ¿no? Potencia igual a V por I. Pero si esta voltaje yo le pongo en función a la corriente, voltaje va a ser igual a I por R, acá está, I por R, I por I. Entonces, I por I va a ser I cuadrado por la resistencia, tengo la resistencia. Entonces, de acá puedo despejar R1. R1 va a ser a la potencia sobre la corriente al cuadrado. También puedo hago esa operación y voy a tener una resistencia de 40 ohms. Si tengo 40 ohms más 24 serían 64, ¿verdad? A 200, no, directamente puedo restar y puedo determinar la resistencia de este carguita, porque tengo la resistencia total, ¿verdad? Puedo hacer también esa, ¿verdad? Acá como está haciendo R2 va a ser igual a R total, R1 más R3, acá está, ¿no? 200 menos las otras carguitas, entonces la resistencia puede ser de 36 ohms. ¿No? Incluso ya no es, a veces directamente a la calculadora le metemos y podemos sacar directamente la resistencia, ¿verdad? Voltaje 2, ¿no? Hemos visto, ¿no? Más o menos. Hasta esta parte me estoy dejando entender, jóvenes. Esto ya lo han visto en nivel 200 o 100 también lo han visto. Solamente estoy haciendo recuerdo un poquito más, ¿no? Todo lo que hemos visto ahorita es en corriente alterna, no hecho en corriente continua. ¿Por qué? Porque acá mi tensión, tengo una batería, ¿no? Ahora, a ver, una pregunta para ustedes. ¿Desde qué voltaje yo lo digo que es batería? ¿Y desde qué voltaje yo le digo que es pila? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Desde qué Una voltaje? batería tiene, ingeniero, una batería tiene 12 voltios, ingeniero. Ya, puede ser desde 12. Pero yo digo una batería, Desde ¿desde qué 9, voltaje se considera? desde 9 o 12, profe. Desde 3 voltios, Profe, jóvenes. 3. Desde 3 voltios se considera batería. Por ejemplo, 10, ustedes han visto, por ejemplo, en algunos, casi en la mayoría de los amperímetros, de las pinzas amperimétricas, ya no viene con pila, ¿verdad? Viene directamente con una batería de 3 voltios. Entonces, eso ya no es pila, para mí es una batería. ¿Y cuando se le dice que es pila? Aquellos que tienen 1.5 voltios. A eso ya llamamos pilas. Mientras baterías desde los 3 voltios, pues hasta los 12 voltios, ¿verdad? O hasta los 100 voltios. ¿No? A eso le llamamos batería. Alguna vez si les preguntan, ¿no? Ya van a saber responder. Baterías a partir de 3 voltios para arriba. Y pilas de 1.5 voltios. Bien, entonces esto sería lo que es la parte de lo que es continua. Ahora vamos a ver lo que es en la parte alterna.
pero vamos a tomar en cuenta, sigue como resistencias, ¿ya? Vamos a ver estas que fueran focos incandescentes. Mi tensión de alimentación es 219 voltios AC, ¿ya? Acá, ¿qué nos dice? Del siguiente circuito determina la resistencia total de los focos incandescentes, la potencia total y las tensiones en cada foco. Si la tensión de alimentación del circuito, ¿no? Tengo la tensión de alimentación, tengo la resistencia en cada foquito que es de 60 ohmios, del R2 es 80 y del R3 es 40 ohmios. ¿No? También dice la potencia del foco R1 es de 100 watts. ¿No? Acá tengo que va a ser, dice que este foquito va a ser de 100 watts. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo tengo que hallar? Primeramente tengo que hallar la resistencia total para hallar la I total, ¿verdad? Entonces yo digo R1 más R2 más R3, acá está. R total va a ser R1 más R2 más R3. Reemplazo valor 60 más 80 más 40 y voy a tener una resistencia total de 180 ohms, ¿verdad? Tengo tensión, tengo la R total, entonces yo puedo hallar la cociente, ¿no? Voltaje yo digo igual va a ser a I por R. Entonces yo despejo de esta I. La I va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? O también, como tengo acá, como tengo la potencia de esto, puedo decir potencia va a ser igual a B por I por cos phi. ¿Por qué le estoy poniendo cos phi? Porque esto ya es cociente alterna. Mientras que en cociente continua, la potencia, o sea, la potencia decimos solamente B por I, porque no tiene cos phi, ¿verdad? No en cociente continuo no hay el factor de potencia o cos phi, pero sí en alterna, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo potencia B por I por cos phi. Ahora, aquí voltaje, ahora yo digo en función a la cociente va a ser B por I, ¿no? Entonces, este lo voy a reemplazar acá, a esta cociente. La cociente es B sobre R, B sobre R. Entonces, la potencia va a ser, potencia en este punto va a ser, dice, a la tensión al cuadrado por la resistencia, ¿no? Ahora, de acá despejo lo que es la tensión, ¿no? Si voy, despejo esto va a ser igual, dice, voltaje, de acá, solamente acá estoy despejando el voltaje. Acá, voltaje va a ser, dice, a la potencia, esto lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces, voltaje a potencia por R1. Entonces, yo de acá puedo despejar esta, para eliminar este cuadrado, solamente llevo al otro lado con raíz, ¿verdad? Esto lo pongo en raíz y desaparece el cuadrado este. Voltaje 1 va a ser igual, dice, a la potencia 1 que tengo como dato y la resistencia 1 también tengo como dato. Reemplazo sus valores, ¿no? Entonces me va a dar una voltaje, dice, en el punto 1 y acá, de 77.45 voltios, ¿verdad? O también puedo hacer por otra manera, ¿no? Si ya tengo la R total, tengo esto, puedo hallar la cociente total directamente. Puedo hacer también, ¿verdad? Ahora, en este caso me he ido por otro camino, ¿no? ¿Verdad? Acá tengo la tensión. Ahora yo digo voltaje, uno va a ser por la I por R. Entonces, despejo de acá, cociente, ¿no? Ingeniero, Tengo voltaje. Adelante. disculpe, ¿de dónde está en el enunciado el valor de la potencia? ¿De dónde sacó 100? Disculpe, ingeniero. Ya, acá, ya. Fíjense que dice, la potencia del foco R1 es de 100 vatios. Fíjense que tengo 100 vatios, Gracias. ¿no? De Sí, este ingeniero, foquito sí, decimos gracias. 100 vatios, ¿no ve? Entonces, de esa manera he podido hallar el voltaje. O podía haberme ido por otro lado, no siempre por este lado. Si ya tengo la R total, tengo voltaje, puedo hallar la I total, ¿verdad? Puedo hallar, teniendo la I total, puedo hallar las potencias de cada uno también, B por I, no ya digo, ¿verdad? Pero para eso necesariamente necesito las tensiones de cada uno. Entonces, fíjense ahora aquí qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo digo, la cociente en el punto 1, o sea, en el foco 1, digo, en este punto, en el punto, va a ser al voltaje 1 por R1. Y he hallado el voltaje 1. Entonces solamente voy a reemplazar voltaje 1 que he hallado, que es 77.45, y su resistencia, que es de 60 ohms. Entonces tengo una cociente de 1,29. Pero esa cociente va a ser la misma a la I total, ¿no? Esta 1,29 va a circular por todo esto.
Por las 3 cargas va a circular esa corriente de 1,29 amperes, ¿no? Ahora, nos pide la potencia, ¿verdad? También nos pide lo que es la potencia total. Entonces yo digo B, podemos decirle B total por I total por el cos phi. B total había sido 219, ¿no? La entrada. Por la I total, que es, hemos allá, ¿no? 1,29 por 1. ¿Por qué hemos puesto por 1? El factor de potencia en cargas resistivas es 1. O sea, basta que les digan a ustedes que es una carga resistiva, el cos phi directamente ustedes tienen que decir 1. Y eso es muy diferente a los que van a ser, por ejemplo, los focos LEDs, los focos ahorradores o los tubos fluorescentes. Eso va a variar. Varía eso. Pero en resistivos directamente es 1. Entonces yo digo 219 por la cociente por cos phi. Como es resistivo le pongo 1. Y puedo hallar también la potencia total. Hago esta operación y hallo que es la potencia total que recibe de 282.51 vatios. ¿Verdad? Ahora, teniendo ya eso, ya hemos respondido porque nos pedía acá la resistencia de los focos y la potencia total. Fíjense la potencia de total. ¿Verdad? Y las tensiones en cada foco. O sea, ya hemos hallado la tensión en el primer foco, ¿verdad? Que había sido de B1, de 77.45. Lo mismo ahora puedo hacer para los otros, ¿no? El voltaje 2 va a ser a la I total por su resistencia. Tengo la I total, que es 1,29. Tengo la resistencia de sus unidades de R2, que había sido 80. Entonces, simplemente reemplazo valores y voy a tener un voltaje de 103.2 voltios. Y lo mismo hago para la carga 3, ¿no? Voltaje por R, tengo la corriente, tengo la resistencia y hallo su tensión en ese punto. Fíjense, acá es de 40 ohms, pero su voltaje había sido 51. Acá fíjense que es de 80, o sea, donde la resistencia que mayor carga tiene, va a ser siempre mayor su tensión, ¿verdad? Fíjense en este punto, su resistencia es 80 y su tensión es mayor, o sea, más elevado que las otras, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Tal vez alguna partecita no la han entendido. Aquí, ingeniero, una pregunta. En la parte donde dice aparece el coseno del cos phi, esa partecita me perdí. ¿Será que lo puedo volver a explicar, por favor? Cuando son cargas, por ejemplo, el foco incandescente es una resistencia, ¿verdad? Internamente el foco incandescente tiene una resistencia. Esa resistencia al calentarse se convierte en luz, ¿verdad? Entonces es resistivo, o sea, por eso le decimos incandescente, porque es resistivo. Cuando decimos cos phi en las cargas resistivas, cuando nos dice que es carga resistiva, directamente nosotros ya a la mente nos tiene que venir que es 1, directamente 1. El cos phi es 1 ya. Por ejemplo, ¿en qué partes más sería 1? Bueno, si yo tengo una hornilla, le meto tensión a mi hornillita y está a base de resistencias. Su cos phi de ese va a ser 1. Ahora otro ejemplo más. Una ducha eléctrica. Internamente tiene una resistencia, ¿verdad? En forma de espiral. De ese su cos phi también va a ser 1. ¿No? Entonces, cuando es resistivo, directamente decimos cos phi 1. ¿No? Ya en las partes inductivas, o sea, inductivas decimos cuando tienen bobinas, ¿no? ¿Quiénes tienen bobinas? Tienen los motores, transformadores, las reactancias, tienen bobinas. Y eso depende mucho de la cantidad de vueltas y su factor de potencia es menor a 1. De eso puede variar desde 0,4 hasta 0,6, ¿no? Dependiendo mucho de la cantidad de vueltas que tiene cada bobina. Pero en las resistivas, no importa qué cantidad de vueltas tiene la resistencia, nos decimos directamente cos phi es 1. Bueno, espero que la haya comprendido, joven. Ingeniero, Sí, ingeniero, gracias. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo más. Acá, por ejemplo, tengo aquí 2 hornillitas, acá, como el ejemplo anterior, como les decía, ¿no? Estas son hornillas a base de resistencias. Estas van a estar en circuito, acá se me ha desconfigurado. Estas va a venir acá y la otra va a venir acá.
O sea, van a estar en serie también estas dos hornillas, ¿no? Y además, ¿qué nos dice? Se tiene dos hornillas eléctricas, ¿sí? A base de resistencia. Entonces, tiene una resistencia. Cuando decimos resistencia, directamente, ya su COSFI directamente es 1, ¿no? A base de resistencias en AC, o sea, corriente alterna. Cada uno es de 800 vatios. Una tensión de alimentación de 220 voltios. Determinar la corriente que circulará por cada hornilla y la tensión en cada hornilla. Fíjense, entonces yo puedo hallar la potencia total, ¿verdad? La potencia total va a ser simplemente la sumatoria de las dos. Potencia 1 más potencia 2. Entonces 800 más 800 serían los 1600, ¿no? Solo estoy sumando de cada hornilla, porque cada hornilla dice que es de 800, ¿no? Entonces 800 más 800 son los 1600 vatios. Ahí yo digo, potencia total va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total por la I total por cos phi. No tengo voltaje total, tengo potencia total, puedo hallar la corriente, ¿verdad? Porque cos phi hemos dicho que va a ser 1, porque es resistivo. Entonces, de esto solamente yo despejo la I. Esta I despejo. La I va a ser igual, dice, a la potencia total dividido entre la tensión total por cos phi. Reemplazo valor, potencia total es 1600, la tensión de alimentación 220 y su cos phi es 1. Hago esta operación y tengo una corriente de 7,27 amperes. O sea, que por cada una de estas hornillitas va a circular una corriente de 7,27 amperes. ¿Sí? Ahora, yo quiero hallar, por decir, ahora la tensión en cada una de ellas. Yo digo, potencia va a ser igual a B por I por cos phi, ¿verdad? Yo solamente voy a despejar de acá este voltaje. ¿Por qué? Porque ya tengo la corriente, tengo ya esta corriente, tengo esta, solamente no tengo la tensión en el punto 1, o sea, de una de las hornillas. Entonces hago el despeje ya también de aquí el voltaje. Potencia 1, o sea, me está diciendo de uno de ellos solamente, que es de 800, acá tienen de 800, ¿verdad? Y total, la I total va a circular por ambos, o sea, la misma va a ser de los 7,27 amperes, tanto de la hornilla 1 como de la hornilla 2, va a ser la misma. 7,27 por 1. Hago esta operación, me va a dar, dice, un voltaje de 110,04 voltios. Si estos 110,4 voltios me está circulando por esta hornillita 1 y además es similar, la misma potencia, entonces yo por ende ya puedo decir que por la tensión en la otra hornilla va a ser lo mismo, 110,04, o sea, 110,04. ¿Por qué? Porque son la misma, está circulando por las mismas, la misma corriente y además son de la misma potencia. Fíjense, acá, para que comprendan un poquito mejor, he hecho lo mismo. Solamente estoy haciendo potencia 2, voltaje 2 por potencia 2, dividido entre I total, ¿no? Fíjense, y me tiene que salir la misma. Fíjense, voltaje 2 de 110 y lo mismo me sale en voltaje 1. ¿Por qué? Porque son las dos hornillitas son de la misma potencia. Sería diferente la tensión en ellos si uno de ellos es, por decir, uno es de 800, el otro de 500 vatios. Entonces la tensión ya va a ser diferente, ¿verdad? En el de 800 seguramente va a ser mayor la tensión que en el de 500. ¿No? Entonces, hemos visto que en este caso ya por ende, pues decir 110 menos 220 me va a dar lo mismo. Ahora, si sumamos los dos, 110 más 110, me está dando los 220 volts. 220,08 me estaría dando, ¿verdad? O sea, ha variado algo. Esa variación más que todo es, como son alternas, siempre va a variar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Me he dejado comprender? ¿O Sí, alguna ingeniero. parte tal vez Ingeniero, una quieren consulta. repetir? Adelante. En el caso, bueno, creo que ya se supone lo que voy a decir, pero en el caso de que, digamos, haya 3 hornallas o 4 hornallas Ya. con distintos, otra de 600, 800 y así. Es decir, obviamente, ¿no? La potencia se suma cuando uno quiere sacar la potencia total.
considerando de que son Exacto. distintas las potencias en cada hornalla, ¿no, ingeniero? Sí. Vas a sumar las potencias y esa va a ser tu potencia total. Ya, gracias, ingeniero. Una consultita más, ingeniero. Hace rato, Adelante, adelante. hace rato, hace rato el compañero preguntaba, bueno, acerca del COSFI, cuando es ducha, dice, ¿no? Cuando es cocina, hornalla, pero el COSFI es uno. Y cuando Exacto. es en Cuando es en electricidad. embobinados, en Eso motores, bueno, sí, siga, en siga. motores, por ejemplo, lo que es el COSFI va a variar. Eso varía, por decir, desde 0,4 a 0,6, dependiendo la cantidad de vueltas que tiene la bobina, o sea, el enrollado. Varía. Por eso, generalmente en las empresas, ¿qué es lo que tiene? Generalmente tiene, la mayoría, motores tienen, ¿no? Porque te hacen funcionar diferentes procesos. Entonces van sumando y su factor de potencia, generalmente en una empresa, está por debajo de 0,7. ¿Y eso a qué se debe? Por la cantidad de motores que tiene ahí. Y aparte, ya no utilizan focos incandescentes, utilizan directamente focos LEDs. Y los LEDs estamos hablando por debajo de 0,4 su factor de potencia, ¿no? Entonces, nunca es, Ahora, o sea, nunca llega a ser ni a 0,8, ni 0,7, 0, varía entre 0,6 y 0,7 en una industria su factor de potencia. ingeniero, ingeniero, ¿y se puede calcular el COSFI, digamos, ya sea en una, obviamente en una hornalla que tiene resistencia, definitivamente se dice que es uno, ¿no? Ya eso es. Ahora, en unos embobinados, en motores, así en la industria, uno puede, porque el COSFI es importante, ¿no, ingeniero? ¿O no es importante? Disculpe, obviamente Uy, que es es demasiado importante, ¿no? importante. Es importante, ¿por qué? Porque el FE, ¿qué nos dice el FE? Su factor de potencia dice, tiene que ser igual o mayor a 0,85. Si es menor a 0,85, te faja, o sea, te multa por bajo factor de potencia. Y hay veces industrias que tienen sus transformadores de 250 kV, o sea, son grandes. Y hay veces les multan 20, 25,000 bolivianos mensuales, les fajan así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para mejorar su factor de potencias, colocamos lo que son los bancos de capacitores. Entonces, con eso ya sobrepasamos los 0,85, llegamos a 0,90, 0,91, así. Entonces, el FE ya no le cobra directamente su factor de potencia. ¿No? Es muy importante el factor de Claro. potencia. Sí, sí, estaba viendo algunas informaciones así. Ahora, ingeniero, creo que nos ha dicho, o tal vez no nos ha dicho algo, pero a ver, ahora, ¿se puede calcular creo que nos ha dado el trabajo también. A ver, ¿se puede calcular el COSFI? Tal vez le estoy repitiendo eso, el COSFI Se así puede calcular. para, Si tienes potencia, a ver, bueno, no, potencia ya, igual, ¿a qué es igual? Potencia igual, digo, B por I por cos phi, ¿verdad? Si tengo potencia, tengo sí, tensión, tengo cociente, puedo calcular el cos phi, correcto. ¿Puedo ¿verdad? despejar? Sí, ingeniero, Exacto, sí, fíjense de acá. Acá tengo potencia de voltaje total y total por cos phi. Yo despejo acá el cos phi, que va a ser igual a la potencia total dividido entre la voltaje total y la I total. O si quieren, este cos phi le pongo acá a este lado y la I total lo bajo a este lado, ¿verdad? Entonces puedo calcular también el cos phi. Pero mejor es medición con instrumento. Ese dato es más exacto. Aquí nos puede variar, pero así midiendo con instrumento, ahí sí que no te marca exacto. Por ejemplo, en una industria, por decir COSFI, tú no puedes ir con una pinza amperemétrica determinar su cociente total, voltaje total, porque hay momentos que trabaja un motor, hay datos que para, o sea, tienes que sacar un promedio, ¿no? Durante, por decir, en un día, más o menos, ¿cuánto ha variado el COSFI? Puede variar, por decir, de 0,7, 0,6, 0,5, va a ir variando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hay instrumentos especiales, como ya son para cargas grandes, se lo coloca en el instrumento y le decimos al instrumento, lo programamos y le decimos, regístreme la potencia, la corriente, el voltaje y el COSFI cada minuto, incluso viene en segundos.
pero yo lo puedo hacer cada minuto o cada 5 minutos, puedes decirle que me vaya registrando. Y al final, una vez que ya tengo eso, voy y lo descargo todo eso a mi computadora y ya saco un promedio. Eso ya va a ser más exacto todavía, ¿verdad? Porque, como les dije, en un principio puede variar, o a media mañana, a media tarde, o más tarde, o en la noche va a ir variando, porque hay diferentes motores que van a trabajar solamente por determinado tiempo. Entonces, con eso ya puedo determinar más o menos en un día su factor de potencia, cuánto varía. Y seguramente todos los días va a ser lo mismo, ¿no? O puedo colocar ese instrumento durante 3 días, por decir. Y voy a sacar un promedio del cost fit de los 3 días, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos hacer. Porque calcular el cost fit, así con un instrumento pequeñito como el que tengamos, por decir, el cosfímetro, el que tenemos el analógico, no vamos a poder, porque circulan corrientes altísimas. Son potencias altas. Entonces no vamos a poder determinar. Así en cargas pequeñas, sí. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos el cosfímetro en pinza. Tú le metes el cosfímetro de tu pinza y te va a determinar, porque no consumimos mucho en casa, ¿verdad? Podemos hacer eso, pero en la industria no se hace eso. ¿Alguna otra Muchas pregunta, gracias, joven? ingeniero. Muchas No, gracias. porque... Bien, si no tienen preguntas, enciéndanme sus... Solamente, o sea, quiero ir así poquito a poco. Voy a ir poquito a poco, me voy metiéndome más. La siguiente clase, seguramente voy a ver ya lo que es resistencia en paralelo. Ya, vamos a ver. La tensión en resistencia en paralelo, la tensión también es la misma. Lo único que variará va a ser la corriente. En este caso, cuando es en serie, va a variar las tensiones, ¿verdad? Los voltajes varían, pero la corriente es la misma. Y al revés es en los circuitos en paralelo. Poquito a poco los voy a ir así. Después van a ser en mixtos, donde nos van a ir complicando un poquito más. No solamente con resistencia, también con bobinas, con las inductancias. Ahí vamos a ver el COSFI. Si yo mezclo una resistencia con una inductancia, ¿cómo se va a comportar el COSFI? ¿No? Entonces tenemos que ver esa parte también. Listo, chicos, entonces préndanme sus camaritas. García, un poquito más tu cara, quiero verte. Eso está bien. Olivera, eso está bien. Un momentito, un momentito. Muy bien, chicos, gracias. Ya se toma la foto. Nos vemos en la siguiente clase.